Soy el Buenas tardes. entrevistador el día de hoy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Cómo sintió el temblor de hoy? Pues lo sentí, fue como fuertecito, pero fue rápido. Pero yo Sí. cuando hay temblores, yo manejo la situación muy tranquila. Bueno. Aunque en el lugar donde estaba, yo estaba en una clínica y el personal empezó a evacuar, que porque tenía mucho miedo, empezaban a bajar las escalas y yo era como asombrada, sabiendo que no siguió. ¿Y usted no evacuó con ellos? No, yo estaba con otra doctora y la doctora también dijo, no, eso no es nada, pero todos eran bajando desesperados. Bueno, señora Nancy. Bueno, entonces yo soy el entrevistador. Me llamo Juan Esteban Castaño. Soy estudiante de cuarto semestre de psicología. ¿Sí? Ajá, La finalidad de esta entrevista es de fines académicos, con el fin de poner en práctica lo que son las entrevistas y las técnicas para una entrevista. qué bueno. Listo, entonces señora Nancy, vamos a iniciar con unas preguntas de Ujú. cualquier tema. Si no está de acuerdo con una, pues me puede decir y seguimos con otra. Bueno. Listo, entonces, ¿cómo es su nombre completo? Mi nombre es Luz Nancy Londoño Gil. Listo, señora Luz Nancy, ¿dónde vive actualmente? Yo vivo en Dos Quebradas, en la urbanización La Macarena. De acuerdo, ¿con quiénes vive? Yo vivo con mi madre y mi hijo. Listo, ¿y en qué trabaja? ¿Cómo se siente? Pues yo a raíz de que digamos como madre cabeza de hogar, entonces dejé de trabajar como estilista, como dependiente y me volví independiente para colocar mi negocio en mi propia casa y así estar como más cerca de mi madre y de mi hijo. ¿Ya de hace cuánto comenzó como independiente en su trabajo? Ya hace como 20 años. 20 años. Mm. Bueno, siempre es muy buen tiempo para estar ejerciendo su labor. Sí, ya mucha experiencia. ¿Y actualmente con quiénes viven entonces? Actualmente vivo con mi mamá y con mi hijo. Sí. Bueno, y hábleme sobre su familia. Pues sobre mi familia, que te cuento, que me ha tocado una situación muy dura, porque yo he sido como el eje de ese hogar, pero he tenido con muchos tropiezos debido a la situación de mi único hijo. De acuerdo a lo que me decía sobre el inconveniente que está presentando con su hijo, si quiere abordamos el tema de una vez o el transcurso de la entrevista lo hacemos. Pues al transcurso de la entrevista, Bueno, entonces vamos a iniciar con otras preguntas. Bueno, hábleme sobre su niñez. mi niñez fue algo muy lindo, porque yo nací en un pueblo llamado Chinchina Caldas y en esa época vivir en los pueblos era maravilloso. Listo. ¿En el pueblo con qué personas vivía? Allá vivía con mi padre, mi madre y mis otros dos hermanos. Yo quedé como hija única. De resto tenía hermanitos varones. Ya, ¿usted era la menor o La del medio. la del medio? Ujú. Ya, ¿y hasta qué edad vivió en este pueblo? Pues en ese pueblo viví hasta los 16 años porque ahí hice toda mi primaria, hasta el décimo, Hasta el grado 10. hasta el grado 10. Listo. Y después de los 16 años, ¿qué hizo o dónde se fue a vivir? Pues a raíz, nos tocó salir del pueblo, o por lo menos a mis padres, a raíz de una situación económica que ellos tuvieron. Entonces, por eso ellos se tuvieron que ir adelante de nosotras, de nosotros como los hijos, por lo que mi madre le pidió ayuda a un hermano, entonces para ellos poderse venir a mirar a ver si salían adelante y se vinieron a vivir a la finca de mi tío. Pero a nosotros, a los tres hijos, nos dejaron. Al mayor lo dejaron con una tía, que eran padrinos también de él, y a nosotros dos con una familia muy querida que tenía mi madre. Entonces nos dejaban mientras que terminábamos el estudio para ellos no desestabilizarnos en los grados, nos dejaban hasta que termináramos el año. Pero entonces quedaron en Chinchiná, Nosotros estamos en Cincinnati, pero sus padres no, ellos ellos salieron. se vinieron para una finca aledaña a Pereira. Ya. Pero entonces terminaron su grado, su bachillerato en Chinchiná. Pues mi hermano sí se graduó, el mayor, se graduó ese año. Yo sí llegué hasta décimo y mi otro hermano estaba como en séptimo, entonces ya al terminar nos vinimos y ya a mirar los cupos
para ponernos a estudiar a cada uno. Ah, ya fue un año nomás que Ujú. duraron con familiares y no con sus padres. Eso. Y cuando se vinieron fue a Pereira, o a cuál ciudad, Ya nos venimos a vivir a Dos Quebradas. a Quebrada, Ujú. con su familia y los dos Con, hermanos. pues ahora que recuerdo, mi hermano, el mayor, ya como era bachiller, él dijo que él quería ser policía. Sí. Entonces él empezó a hacer toda la tramitología para lo que requería entrar a la policía y en esa época pues era como muy fácil, no como ahora que vale 10 millones. Sí. Cuando eso él solamente le tocó comprar fue los implementos, todo lo que le pedían nada más y él se fue a hacer el curso de policía. Entonces ya quedamos mi hermano menor y yo. Y Sobre su niñez y me estaba diciendo que duró un año sin sus padres. ¿Cómo fue ese año con su familia? ¿Cómo vivió? ¿Cómo convivió con ellos? ¿Cómo fue todo ese proceso de ese año? cuando estaba allá en mi pueblo, Sí, y que no estaba con sus lejos de padres. los padres, pues gracias a Dios, a mí personalmente me dejaron una familia muy buena, que me brindaban mucho cariño y uno en esa época como era como una vida tan sana, uno pasaba contento con los compañeros y uno muy dedicado al estudio, entonces no se me dio duro la ausencia y ellos a veces venían a visitarnos. Ya. Entonces fue un proceso normal en su niñez. Sí, como que en esa época no sufría uno como tanto es que problemas psicológicos, es que eso ni se escucha decir, Sí. o que traumas y todo eso, para nada. Bueno, Nancy, entonces cuénteme cuando inició una nueva vida acá en la ciudad, en Dos Quebradas. ¿Cómo inició? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Comenzó a estudiar? Pues como yo era pueblerina, Sí. pues entonces llegué acá y no, me dan hasta deseos de llorar porque yo era desubicada, de ver que habían tantos buses, en mi pueblo no habían que buses urbanos ni nada, todos nosotros nos desplazamos era a pie a las escuelas o al colegio. Entonces yo me sentía, pues me daban hasta deseos de llorar porque yo creía que yo no iba a ser capaz de defenderme y siempre que me resultó el cupo fue en un colegio siempre muy distante a Dos Quebradas porque fue en Cuba. Entonces me tocaba siempre ir a abordar un bus y era mucho trayecto y yo era temerosa que me iba a pasar o a veces me perdía, me bajaba donde no era, me tocaba ponerme a preguntar dónde queda el colegio Jesús María Ormaza y entonces eso siempre me chocó un poco, me daba mucha tristeza, añoraba mucho a los compañeros con los que yo había venido estudiando en mi pueblo desde primero de primaria hasta décimo. Entonces allí llegué a lo desconocido, un colegio diferente, alumnos diferentes, profesores diferentes. Listo. Pero después de que se adaptó y comenzó esa nueva vida, ¿cómo sintió el cambio? ¿Fue positivo? ¿Cómo influyó en su vida y en su familia, en el contorno pues, familiar, ese cambio que tuvo de pueblo a ciudad? Pues uno a la final, uno se adapta, ya me fui adaptando y todo, entonces ya tuve empatía como con tres alumnas, y Sí. siempre salíamos las cuatro de los descansos, y bueno, y nos logramos graduar. Mi hermano, el mayor, pues él hizo la gestión y se fue pues para policía como le estaba comentando. Sí. Y mi hermano menor, pues él como pertenecía a la banda en Cincinnati, él desde muy niño le heredó a mi padre la música, porque mi padre era músico, él trabajaba también en una orquesta. Entonces él desde muy niño, cuando hacían las fiestas en Cincinnati, él se subía a las tarimas y él tocaba muy bien la batería. Él solamente ha oído, porque a él nadie le había enseñado. Entonces él, pues todo Cincinnati lo conocía como el niño baterista y todo eso. Sí. Entonces él cuando entró al colegio, él se metió en la banda. Entonces al él salirse de acá, del colegio, llamaron a mis padres a decir que por qué no lo dejaban volver para allá, que porque él era uno de los mejores y él sabía hasta sacar ya partituras y que le hacía falta ya. Entonces mis padres lo volvieron a mandar allá y ya él ya se fue para donde la tía que cuida a mi hermano mayor y él ya terminó todo el bachiller allá. Mi hermano sí siguió y él ya antes nos venía a visitar a nosotros. Y yo sí terminé mi bachillerato en Jesús María Ormaza,
En esa época ya pues mi padre ya empezó a trabajar, ya se dio a conocer en la música y él también era albañil, que era el que pintaba las casas y todo eso, entonces ya pues nos acomodamos económicamente. Ya después de que yo me gradué, ya empecé a estudiar contabilidad comercial y hotelera y, y entonces, pero no encontré como quien me ayudara para conseguir empleo porque me exigían Experiencia. experiencia. Y como éramos tan poco conocidos acá, no teníamos como influencias que nos ayudaran. Entonces me tocó fue ponerme a aprender peluquería y no me gustaba. Sí, No me gustaba, yo decía, yo soñaba con trabajar en una oficina, me ha fascinado las matemáticas, que ser contadora, pero yo me ponía a llorar porque donde yo llevaba una hoja de vida me decían que años de experiencia y yo llegaba llorando a la casa. sí, claro. Entonces, a raíz de que yo acompañaba a mi mamá a una peluquería, yo un sábado me puse a observar que la señora tenía mucho trabajo y que ella era medio de ese pelo, que todo en desorden. Entonces yo me le acerqué y le dije, ay señora Amparo, ¿a usted le gusta que yo venga y le ayude los sábados? Le ayudo a arreglar, a hacer el champú. Entonces ella me dijo, no, esa idea está muy buena, me aceptó. Sí. Entonces yo empecé a ir los sábados y todo, y le ordenaba todo, y le hacía champú, le barría, y ya al tiempo, como al mes, le dije que sí, que porque ella no me enseñaba. Ya. Y yo en esa época nosotros vivíamos al frente de una escuela, entonces ella me ha dicho, pero para enseñarle necesita modelos. Entonces yo los niños de la escuela cuando salían, yo les decía, se dejan motilar de mí. Y entonces yo les mandaba una notica a la mamá en los cuadernos, que si tal cosa, Se aceptaban. que si aceptaban que él fuera modelo, y entonces me los mandaban y así yo los llevaba y la señora empezó a enseñarme peluquería, pero era algo que no me gustaba, pero yo decía, yo tengo que hacer algo, Por la necesidad de... claro, de ayudar a mis padres, porque yo pensaba en ellos. Sí. Tanto que cuando yo estaba estudiando el bachillerato, cuando salíamos a las vacaciones en diciembre o algo, yo trabajaba en almacenes, o sea, desde los 16 años yo empecé a pedir trabajo y era vendedora en los almacenes de telas y ropa, como era el Gigante y el Malca en Sí. esa época. Entonces, porque yo me preocupaba en esa época como que los hijos éramos muy bien levantados y alcanzábamos a ver la situación que era entre los padres y uno quería como ayudarles. Entonces eso me llevó a que yo trabajara desde antes de graduarme. Ya. Ah, bueno, Nancy, y bueno, y en cuestión a, como me comentaba de la música, ¿cómo le ha parecido? ¿Le gustaba ir a acompañar a su padre a estos eventos musicales o era muy esquiva a ese tema? No, nosotros llevamos la música en las venas. Sí, Nosotros le damos mucho a nuestro padre la música porque cuando vivíamos en Cincinnati vivíamos en una casa muy grande, con un patio inmenso, un corredor grandísimo. Entonces mi papá trabajaba en la Orquesta Los Ocho de Colombia. Entonces ellos iban a ensayar era allá, a mi casa. Y entonces nosotros éramos feliz. felices, felices, nos gustaba escuchar toda esa música. Mi papá era baterista y todo eso, entonces nosotros éramos felices, hasta nos poníamos a bailar ahí. Sí, Ya, era delicioso. ya, sí, claro, me imagino. Bueno, Nancy, y en cuestión a lo personal, ¿qué propósitos tiene en ese momento? ¿Qué le gustaría viajar o qué es lo que le gustaría en ese momento hacer? Pues, ¿qué le digo? En este momento que me gustaría hacer, tener una vida como más tranquila de la que he llevado. Sí, y a veces hasta pienso como que cambiar como de lugar donde vivo y como ver otra dimensión más diferente, salir como de la rutina. Me gustaría como irme para otro lugar. Sí. ¿Y a dónde le gustaría ir? O sea, de la ciudad o del país. Pues del país, pues yo ya he salido de Colombia, Sí, pero ahora me queda muy difícil. A mí sí me gustaría irme para otro país de nuevo, pero me es difícil porque yo soy hija única mujer y yo ya tengo pues mi madre que ya va a cumplir 77 años y no la puedo dejar sola porque tengo un problema con mi hijo que es drogadicto, no la puedo dejar sola con él. listo. Bueno,
entonces, antes de tocar el tema de su hijo, ¿a qué país le gustaría visitar o qué países ha visitado? Pues yo he visitado, yo he estado en Panamá, he estado en el Perú, también viaje al Perú, ahí sí fue viaje con mi hijo, también he estado en Aruba y en Curazao. ¿Y qué tal las experiencias buenas? Pues me hubieran gustado que hubieran sido experiencias mejores, porque cuando yo viajé a Curazao, pues uno de ver esas islas tan bonitas, lo que es Aruba y Curazao, pero me hubiera gustado disfrutarlas con mi familia. En Sí, cambio yo las disfrutaba sola, entonces siempre me daba como tristeza yo pararme en esos lugares y no estar con ellos, con mis hermanos y decirles, mire que esos barcos tan inmensos, esos puentes tan inmensos, el mar tan lindo, el no ver uno tierra, porque eso por donde uno camina es rodeado de mar, porque es una isla. sí. Entonces, eso sí me da como nostalgia. Y cuando estuve en Panamá también fue por una situación que me tocó salir del país y también fue en medio de mucha soledad. En el Perú sí fue, ya que fui con mi hijo, porque yo quedé viuda y quedé sola con mi hijo. A los 2 años conocí un peruano y con él nos fuimos para el Perú. Vivimos acá como 14 meses. Bueno, y hablando sobre su hijo, ¿cómo se llama él? Mi hijo se llama César Augusto Valderrama. ¿Cuántos años tiene actualmente su hijo? Actualmente tiene 30 años. Listo. ¿Y desde cuándo inició ese inconveniente que tuvo con él de la drogadicción, como me dice? ¿Desde que edad comenzó con ese problema? Pues el problema de él empezó como a los 7 años. No, a los 7 años no, fue a los 12 años. Ah, fue a los 12 años que el papá falleció. A él lo mataron. Entonces, él como que no pudo superar, como que le afectó mucho el fallecimiento del padre y desde ahí le empezó como a bajar ya lo que era en académicamente Sí, y ya empezó como con pereza, empezó a irse sobre amistades nada buenas, entonces desde ahí empezó la lucha mía con él. ya. En ese transcurso de la lucha que usted me dice, ¿qué procesos o terapias ha intentado o ha hecho con su hijo para sacarlo de este problema? Pues yo siempre estuve muy pendiente de él, iba a la escuela, yo era pendiente que si estuviera yendo, ya hasta le revisaba el bolso, porque ya empecé pues a inquietarme por las amistades que él tenía y entonces yo pedí ayuda a bienestar familiar, porque él era menor de edad, Sí, porque yo ya veía que había empezado con el cigarrillo y después era con la marihuana. Entonces me dieron un apoyo, yo lo llevé a él y él aceptó de que la ayuda. Entonces ahí fue donde me lo mandaron a la fundación A un Nuevo Amanecer. Bienestar pues le pagaba todo. Él estuvo allí un año, pero el tratamiento eran 18 meses y él dijo que no, que a los 12 meses al año, él dijo que él ya estaba muy bien, que lo sacara. Y como al fin y al cabo yo no tenía experiencia, yo pensé que sí, que él ya con eso tenía. Y mentiras, como a los 2 meses volvió a recaer. a recaer. Ya. Bueno, en ese proceso entonces, eh, ¿qué fue lo que hizo como para que él cayera o recaer en esos problemas de drogadicción? ¿Qué piensa usted que fue lo que le pudo influir en la vida de él? Pues a él lo han tratado mucho psicológicamente y él no ha querido contarle a los psicólogos el por qué él está metido en eso. Mm, Siempre pensamos, siempre creen, y yo también creo fue la muerte del papá, pero él nunca dice el por qué es así. Dice que él no quiere llegar a tocar ese tema y que no lo quiere tocar, entonces por eso ha sido difícil el proceso con él. Y entonces ahí es donde... Bueno, entonces esto ha sido pues una experiencia de tener este problema con mi hijo y yo agradezco mucho el tener esta experiencia conmigo porque me ha ayudado a crecer, me ha hecho una mujer más fuerte
una mujer más paciente, una mujer llena de fe y esperanza. Y esto me ha generado a mí varias inquietudes hasta llegar a tener de pronto una fundación para los padres que les toca luchar con los hijos en la drogadicción, el cómo uno hace para superarse, porque no es un tema fácil. Hoy en día la juventud se está perdiendo en las drogas. Es más, mi hijo tiene 30 años y no ha podido salir de las drogas. Ha sido muy difícil, pero he sabido afrontar ese problema con madurez, aceptar las cosas como vienen, sean buenas o malas, pero siguiendo adelante, sin dejarse uno llevar por depresiones ni nada, sino llena una de fe y esperanza. Eso le dejo yo a todas las familias que ahora estén pasando por un problema así con sus hijos, de que no pierdan la fe y no se cansen de luchar y hacer lo posible porque ellos no se vayan al abismo. Bueno, Nancy, muchas gracias por compartir de su vida con nosotros, conmigo particularmente. Muy agradecido por participar en esta entrevista. Muchas gracias, Nancy. Que esté muy bien. Bueno, usted también, gracias.